Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Pastor, si una persona está en una clínica y se le lleva el mensaje de salvación y esta persona se arrepiente, fallece, ¿sí será que alcanza la salvación sin ser bautizado? Voy a dar dos respuestas. Una desde el punto de vista bíblico, lo que Dios dice, y otra, un concepto personal. Nosotros como cristianos no podemos pensar de otra forma que como está escrito. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén, amén. Según dice Pedro en su carta, leemos, el bautismo que ahora corresponde nos salva. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, en Romanos capítulo 6 dice, somos sepultados con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo murió y resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, lo que la Biblia dice es claro. Si una persona quiere ser salva, desde el punto de vista bíblico, debe de reunir lo que Dios demanda. ¿Ya? Excepto actos soberanos de Dios, como el caso del ladrón que en la cruz Dios lo salvó. Pero nosotros no podemos tomar la excepción por regla. Hay una regla y es la que Dios estableció y la que el cristianismo ha creído y hemos venido predicando a lo largo de toda la historia. Entonces, desde ese punto de vista bíblico, la persona debe de ser bautizada para ser salvo. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Amén. Ahora bien, la otra respuesta está muy relacionada a aquella manera de hacer juicios que no nos corresponden a los cristianos. Entonces, me estoy refiriendo simplemente a aquellos que condenan o que salvan, cuando Dios no ha condenado ni ha salvado, pues es su sola potestad la que define en un momento determinado qué sucederá en el inmediato o largo plazo. Cuando me refiero a esto es, si la persona creyó al Evangelio, pero no se bautizó, ya sabemos qué dice la Biblia, pero no es potestad del cristiano ponerse a decir que se condenó o que Dios, cuando de verdad lo único que le compete al cristiano en esos casos es guardar silencio y dejar a Dios que Él haga lo que quiera. Si Él tomara la decisión de que esta persona, sin ser bautizada, sea salva, se salve, aleluya, gloria a Dios, yo estaré feliz. Pero si a causa de no haber reunido los requisitos, esta persona se condenara, no puede el cristiano ni nadie cuestionar a Dios. Porque al final de todo, Dios le dio tiempo, le envió el mensaje y le dio la oportunidad. Fue el hombre el que no aceptó la oportunidad que Dios le dio. No escuchó el llamado que Dios le hizo. No tomó la decisión que necesitaba. Entonces es muy bueno que tengas en cuenta esos dos aspectos. Uno, Dios tiene una regla. El que creyere y fuere bautizado, será salvo. Y dos, no nos pongamos a hacer juicios, dejemos lugar al juicio de Dios. Amén, pastor. Un oyente también nos envía la siguiente pregunta. Dice, pastor, cuido a mi madre de 87 años y tiene un diagnóstico de Alzheimer.
Mis hermanos no residen en Colombia y no pueden cuidar de mi madre. Mi edad es de 64 años y he estado muy quebrantada de salud. Debo ingresar a mi madre a un hogar de cuidados. Sin embargo, los hermanos e hijos también de mi madre y sus hermanas no están de acuerdo. Además, pues ellas argumentan que es mi deber como hija cuidar de mi madre. Quisiera que usted me oriente al respecto. Gracias. Si sus familiares sienten mucho que usted vaya a llevar a su mamá a un centro para ancianos, pues es muy sencillo de solucionar. Hagan aporte cada uno, contraten una enfermera a las 24 horas y tenga tu mami en tu casa, porque ya también eres una mujer de edad avanzada y posiblemente te queda difícil suplir todas las demandas de la anciana. Pero como a tu familia le duele tanto, pues que saquen platica del bolsillo, contraten una persona que esté con tu mami y también con usted, para que usted sea la veedora y la otra persona sea quien ayuda a la anciana sin necesidad de llevarla a un centro para ancianos. A mí me parece que los hijos deben de ver por sus padres hasta que la muerte llegue o el Señor Jesús venga. Creo que los centros para ancianos son el resultado de la ingratitud de los hijos. ¿Ya? Pero en este caso es muy importante comprender que como usted ya es una anciana también y se le dificulta, pues lo que deben de hacer sus familiares, entre ellos hermanos, hermanas, sobrinos, ¿ya? Hijos, es hacer un esfuerzo. Reúnan entre todos, consigan a alguien que esté en condiciones de atender no solamente a tu mami, sino también ayudarte. Y usted se convierte en la veedora para que así tu mami tenga una buena calidad de vida y no tenga que enfrentar situaciones de desamparo en un hogar para ancianos. Amén, pastor. Pastor, ¿el cristianismo comenzó desde la resurrección de Jesús y en algún siglo se vio interrumpido o siguió hasta el día de hoy? Lo primero es que cristiano viene de Cristo. Y la primera vez que aparece la palabra cristiano está en el capítulo 11, el verso 26 del libro de los Hechos, donde en Antioquía por primera vez se le dio nombre a los creyentes de cristianos. El libro de los Hechos fue escrito en el año 60 después de Cristo. En otras palabras, el cristianismo comienza en el primer siglo, con la aparición de Cristo. Porque a partir de la resurrección de Jesús, entonces aparecen los creyentes que luego recibieron ese título de cristianos por ser seguidores de Cristo. Ahora, que si en algún tiempo se presentó alguna interrupción, bueno, las persecuciones desde el primer siglo fueron muy interesantes, pues causaron dispersión de los creyentes, como dice Pedro en su capítulo 1 de su primera carta. Pero más allá de las persecuciones, los cristianos siempre han estado ahí, a veces de una manera muy expresiva, a veces de una forma muy encubierta, pues así ha sido las circunstancias, pero el cristianismo siempre estuvo ahí, está y estará hasta que el Señor Jesús venga. Amén. Pastor, un oyente también nos dice: Dios les bendiga, hermano, ¿me podría explicar qué significaba el árbol sicómoro en el que subió Zaqueo? ¿Tiene algún valor para los israelitas? No, era un árbol simplemente.
hace alusión a él porque como Zaqueo era pequeño de estatura, pues la oportunidad de ver a Jesús era subir a ese árbol. Habrá algunos que alegoricen al respecto, pero ya eso es muy subjetivo. No existen bases bíblicas para decir que era esto, que era aquello, que quería decir esto o aquello. Porque si hubiese estado en un desierto y la única posibilidad de Zaqueo, ver a Jesús, hubiese sido subir a la roca más alta, entonces hubiese subido a la roca más alta. Y entonces no estaría hablando de árbol, sino de una roca. Así que eso no tiene sentido espiritual, a menos que usted le quiera poner. Amén. Pastor, ¿está bien un creyente llevarle flores a un muerto al cementerio? Pienso que no, porque los muertos nada saben, ni tienen más paga por su trabajo. Su odio y su amor son puestos en el olvido. Por eso, pero ¿está bien o está mal? Por eso, Porque el hermano dice... pienso que no. Es decir, no está bien. Eso O sí. sea, uno debe de darle a las personas Exacto, sí. todo sí. cuando ellos están vivos. ¿Para qué llevarle flores a un muerto que no las puede contemplar? Eso no tiene sentido. Sí, sí. Pero es una tradición y desde mi punto de vista hay que respetarla. Pero si Dios tomara la decisión de llevarse a mi esposa o a mis hijos antes que yo no llevaría flores. No. Yo quiero llevarle las flores a Merceditas ahora. Yo quiero darle a mis hijos todo ahora. ¿Sí? La oportunidad de disfrutar a la familia y a los seres queridos es cuando los tenemos con nosotros. Después de que se vayan, ¿para qué lamentos? ¿Para qué quererse enterrar con él? ¿Para qué llevarle flores? Cuando al final no las puede disfrutar. Ahora, si tu mamá está viva, súbela al capot de tu carro y sal por la calle y di que es la reina. Ella lo sabrá valorar. Llévale flores todos los días para que ella las contemple. Llévala al mejor restaurante, cómprale la mejor ropa, llévale al almacén del mejor calzado, cómprale las mejores lociones, hazla sentir importante, porque vendrá el día cuando ya no estará. Y ahí después de que ya no esté, ¿para qué gritos? ¿Para qué flores? ¿Para qué canciones? ¿Para qué mariachis? Si ya no hay nada que hacer, el muerto va a su lugar y los endechadores Amén, amén. andarán endechando. Amén. Entonces aproveche a su familia hoy. Puedes sentarte a la mesa al desayuno, disfruta el desayuno con tu familia. Puedes salir al parque, ven, sal con ellos. Puedes llevar a tu mami, aunque sea en una silla de rueda, a dar una vueltica a un centro comercial. Hazlo. No la dejes encerrada. No la lleves a un centro para ancianos, a abandonarla. Es mejor que después de muerto, llevarle flores a una persona que ya no puede ver ni disfrutar. Amén. Amén, pastor. Un oyente nos dice lo siguiente. Mi nombre es... nuestro hermano dice, si un evangelista se encuentra enviado por su pastor para predicar y hay alguien en un lugar lejano a punto de morir y quiere ser bautizado antes de morir, el evangelista puede realizar esta labor estando el pastor lejano o en otra labor. Vea, con respecto a eso es muy importante tener en cuenta algunas cosas que vale la pena analizar. Si yo soy pastor de una iglesia y uno de los hermanos que se desempeñan en la iglesia, en el comité de evangelismo, van a un determinado lugar y encuentran una persona en ese estado, el deber de ese creyente es ir, generarle conciencia a quien está enfermo acerca de la necesidad del arrepentimiento para con Dios y de la fe en el Señor Jesús. Pero él no podrá bautizarlo porque no tiene la investidura dada por Dios a través de la iglesia. Pastor, ¿y si se muere por no haberse bautizado qué? La pregunta es, ¿cuántos años tiene el que está para morirse?
¿Esos no fueron años que Dios le dio de oportunidad? ¿Acaso no escuchó el Evangelio con anterioridad? Quiero aprovechar para ilustrar este caso con algo que pasó aquí donde soy pastor. Una persona me ha llamado de un departamento, está a más de 1000 kilómetros de aquí, y me ha dicho que viene una persona para Bogotá que es simpatizante al Evangelio, pero tiene un problema de cáncer. Ellos viven en unión libre, que por favor los ayude. Yo los contacto, les hablo de Jesucristo y les hago saber que deben de casarse si ellos de verdad quieren solucionar su dificultad para estar en paz con Dios y poderse bautizar. La persona viene y, a pesar de toda la información que se le da, de todas las ayudas que se le brinda, siguen en ese camino. Un día, la persona enferma es hospitalizada. Y cuando ya no hay nada que hacer, me llaman para que la bautice. Entonces yo le digo a la persona que claro, que no hay ningún problema, tráiganla y yo la bautizo. La respuesta de quien está con ella es, no la dejan salir del hospital. Entonces yo le digo, hable con ellos allá para yo ir a bautizarla allá. Llevamos una piscina inflable y la llenamos de agua y la bautizamos allá. Pide permiso y tampoco se la dan. La persona se ha muerto. ¿Usted cree que esa persona se murió y se perdió porque no tuvo oportunidad? No, él la tuvo. Lo que pasa es que los seres humanos siempre esperamos una ñapa más de vida para seguir pecando. Entonces, aquí es la ocasión de dar respuesta, hermana Mercedes, a otra pregunta que hay por ahí. Porque mire que llegó una pregunta de una anciana, no sé si se las envía a ustedes, que Sí. ya no puede oír, ni ver, ni entender. Dicen que desde joven escuchó el Evangelio. Imagínate. Pero nunca Pero aceptó el nunca Evangelio. quiso creer al Evangelio. Pero ahora está enferma, ya no. Ahora ya tiene mal de Alzheimer también. Y la tengo familia entendido. la quieren bautizar. Y la familia la quiere bautizar. Porque piensan de que Exacto. Que porque el ella conoció pastor el es el Evangelio. bombero que va a apagar el incendio eterno de la persona que con todas las posibilidades de la vida nunca quiso decir su vida para Dios. Pues la respuesta es clara. Sí. Se va a perder. ¿Por qué se va a perder? Hombre, porque a pesar de que tuvo toda la vida, nunca quiso aceptar la verdad del Evangelio. Sí. Y ahora su familia quiere bautizarla para que se salve. Ese bautismo no funciona. Por eso el apóstol Pedro a la multitud fue claro. Arrepiéntase, no uno por otro, sino cada uno. Amén, amén. Y decida cada uno sobre el bautismo. Amén. Pastor, a mí me pasó eso, porque cuando mi padre estaba grave, mi hermano, que era pastor, me llamó y me dijo, Mercedes, bautizo a mi papá está muy mal, mi papá se va a morir. Él vive en el Valle y yo pues estaba aquí en Bogotá. Entonces él me dijo, y yo le dije, ¿pero qué le dice mi papá? Dijo, él se queda callado. Y le dije, entonces, ¿para qué lo va a bañar? Déjelo. Si él no quiere, la Biblia Claro. dice que es el enfermo el que pide el médico. Claro. Dije, déjelo porque si él no quiere, yo le digo y él se queda callado. No Dice, me- pero qué interesante eso que usted está diciendo. Porque es muy preocupante que un pastor que se supone que debe de tener la información, el conocimiento, piense que puede salvar una persona No. cuando ni quiere ni dice No, que lo no. bauticen. Exacto. No, las personas deben de pedir el bautismo. Cuando alguien viene a la iglesia y quiere obedecer el evangelio, más allá de que se le disipule, porque en la iglesia se hace un discipulado para bautizar a una persona. El último día, en la última charla, yo le digo a la persona, vamos a tener esta charla, pero si terminada esta enseñanza, usted ve que no está seguro para el bautismo, no se preocupe, no lo voy a bautizar.
y no sé si usted recordará, Mercedita, alguna vez en una iglesia donde teníamos la persona en el bautisterio. Y yo le pregunté al candidato, ¿está convencido de lo que va a hacer? ¿Está consciente de lo que va a hacer? ¿Está seguro de lo que va a hacer? Porque eso lo hago yo. No sé si los demás pastores lo harán. Yo no estoy interesado en la estadística que diga que bautizó tantos. A mí lo único que me interesa es predicar. Si de ahí para allá Dios hace la obra que Él nos tiene acostumbrado, aleluya. Amén. Pero para que esa obra se dé, el hombre tiene que permitir que Dios la haga. Y recuerdo que aquella persona me dijo, pastor, no estoy seguro. Le dije, entonces sálgase y nada pasa. Y no lo bauticé. Amén, amén. Porque es que el bautismo debe de ser una decisión a plena conciencia. Y que sea la persona que pida el bautismo. Exactamente. Que sienta la sed de la salvación. En la iglesia donde yo soy pastor, y estoy casi seguro, en un 99.9 del pastorado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, estoy seguro que los pastores no están interesados en mojar a nadie. Nosotros estamos interesados en que la persona que decida bautizarse tenga claro qué es el bautismo, para qué es el bautismo, qué implica el bautismo en su vida y qué implica en la sociedad. Por eso Jesús fue claro, vayan y hagan discípulos, es decir, enséñenlos, instrúyanlos, para que cuando lo decidan, lo hagan a pleno conocimiento y mañana no digan, a mí me bautizaron y yo no sabía. No, quien se va a bautizar tiene que saber qué es lo que va a hacer, porque eso es similar a aquel que toma la decisión de casarse. O como cuando los papás bautizan a los niños de 10 y 11 años. Eso es una Que locura. porque quieren que se bauticen. Sí, es más, yo me he encontrado en el desarrollo de mi ministerio niños que los bautizaron a los 6 años. Crecieron y tomaron rumbos equivocados y un día entendieron el evangelio y han venido a decirme, pastor, vea, lo que pasa es que cuando yo era niño, mi papá y mi mamá se bautizó y obligó a todos a que se bautizaran. Yo tenía 6 años, yo no sabía qué era. Hoy entiendo el evangelio y sé que necesito ser bautizado. Ah, bueno, entonces ahí es la oportunidad de ¿qué? De discipularlo. Claro. Para que se dé cuenta qué es lo que va a hacer. Entonces recuerde, el bautismo salva, siempre y cuando quien se bautice tenga conocimiento de causa. Amén. ¿Yo? Tengo tantas, no sé cuál hacer de todas. Hay muchas preguntas, pero estamos felices. Pastor, ¿yo puedo hacer ayuno en la casa o tiene que ser en la iglesia? ¿Usted puede hacer ayuno en su casa? Claro que sí. Lo que pasa es que tiene que Porque separar. Es que, hay quienes hacen ayuno en la casa, pero hacen oficio, barren, trapean, hacen de comer. Y eso va en contravía de lo que la Biblia dice. Yo creo que es como La aguantar Biblia hambre más dice, bien. nadie puede servir a dos señores. Exacto. ¿Sirves a tus quehaceres Exacto. o sirves a Dios en tu vida devocional en intimidad? Amén. Las personas que quieren ayunar deben de hacerlo en el lugar apropiado. Y hay un lugar donde no está el señor que viene a traer el gas, ni el otro que viene a entregar la encomienda con el pago en momento de entrega, ni la vecina que viene a chismosear. Es un lugar apropiado donde uno se dedique directamente a lo que es. Pastor, y si hay una hermana que tiene 2 niños pequeños y no puede ir a la iglesia y quiere ayunar en la casa, pero tiene que hacerles de comer y todo esto, ¿qué pasa allí? Debe de buscar Sacar el la tiempo. manera de que sus niños estén bien cuidados para que ella pueda Saque estar. el tiempo para estar en la iglesia. Claro que sí, claro que sí. Ahora, ojo, es muy importante que las personas entiendan que el ayuno debe de tener una causa. Es que ya lo hemos dicho varias veces. Hay muchas personas que ayunan por ayunar, por decir que ayunaron. Pero el ayuno no es algo que se debe de hacer, como decimos por ahí, porque me quedó tiempo,
O porque en la iglesia hay ayuno todos los viernes. Por ejemplo. No. Las personas deben de ayunar cuando haya una causa justificable. ¿Y cuáles son esas causas? Léalo en la Biblia. Cuando moría el rey, cuando moría una de las figuras más importantes de la sociedad judía, cuando a Jesús le preguntaron por qué tus discípulos no ayunan como los fariseos y los discípulos de Juan. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? ¿Puede estar de luto el que está de fiesta, de boda? Y la respuesta es no. Bueno, ellos ahora me tienen a mí, y mientras me tengan a mí, nada les falta, todo lo tienen. Pero espere que yo me vaya, entonces ellos se sentirán solos, y ahí en ese momento buscarán. Amén. Enseñando con ello que el ayuno debe tener una razón, y que no debe de ser razón sacrificio, porque algunos ayunan por sacrificio. Es que hay que sacrificar, hay que castigar esta carne. Pues no hay otro sacrificio mejor que el que Jesucristo hizo. El ayuno es la oportunidad de las personas tener intimidad con Dios para contarle sobre el dolor que está sufriendo por la enfermedad de alguien, por la salvación de alguien, ¿cierto? Así es. Aclaro, de alguien que esté vivo, porque no ha de haber alguien que esté diciendo Exacto. por ahí, por la salvación de mi papá que hace 15 años se murió, como dicen los señores mormonistas. Entonces, no, tenga en cuenta que a Dios le agrada más la obediencia Que los sacrificios. que los sacrificios. Amén. Amén, pastor. Nos dice nuestro oyente, un cristiano intentó abusar de una joven y se arrepintió delante de Dios, pero no le pidió perdón a la afectada y ha pasado mucho tiempo. ¿Él debe ir a pedirle perdón a ella? Pues a ver, el deber de todo transgresor es pedir perdón. Claro que sí. Pienso que eso debería de hacerlo. Ahora, hay que mirar también a qué edad. Exacto, porque si es una mujer de más de 20 años, Sí, lo hizo a conciencia. claro. Entonces, cuando una persona permite ser enamorada, ser, yo qué sé, que le coqueteen, pues ya la persona sabrá si acepta o no acepta. Está en condiciones. Pero si es un niño, Una persona una menor de niña. edad. Sí. pues ahí ya la cosa tiene otro tinte, porque hay un problema serio de orden legal. Y si ustedes se dieron cuenta, supieron del evento y no denunciaron ese abuso, pues ustedes también están siendo partícipes de ese delito. Y puede darse que si algún día la persona afectada denunciara que usted sabía y no lo hizo, usted puede resultar tan involucrado como el agresor. Así es. Amén. Pastor, aquí hay una pregunta, la voy a leer. En la Biblia que se ilustra cuando un creyente del Evangelio de nuestro Señor Jesús pierde su condición de hijo de Dios a hijo de iniquidad, hijo de perdición, hijos de ira e incluso hijos del diablo. Pero en cuanto a la iglesia como cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, ésta llega a perder o deja de ser iglesia del Dios único y verdadero en algún momento. Creo que hay una revoltura de muchas cosas ahí. Sí, es una pregunta muy... Porque mire usted que está haciendo alusión a 2 de Timoteo capítulo 2, está haciendo alusión a lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, y las personas también tenemos que establecer las diferencias con respecto al trato de Dios hacia Israel, al trato de Dios hacia el sistema anticristiano. Son cosas totalmente diferentes. A ver, una cosa es el hijo de perdición, que registra Pablo en la carta a los tesalonicenses, refiriéndose al sistema anticristiano que ha de dirigir los destinos del mundo después que la iglesia se vaya.
¿Está claro? Entonces nosotros no podemos llevar a ese nivel a una persona que fue creyente y tuvo un percance en su vida y pecó. Porque no es lo que el texto de Tesalonicenses dice. En Tesalonicenses está hablando acerca del misterio de la iniquidad, del hijo de perdición, del hombre de pecado, refiriéndose al anticristo mismo. Entonces hay que ubicar las cosas. Una cosa es el hijo de perdición. Otra cosa es ese creyente que por alguna circunstancia llegó y fracasó en su vida cristiana. Y otra cosa es lo que Jesús dice en el Evangelio cuando hace alusión a los fariseos diciéndoles: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Es el trato que Dios da a unos señores que, conocedores de la ley, de los profetas y de los salmos, iban en contravía de las enseñanzas de Dios que ahorita estaban siendo ratificadas en la persona de Jesús. Entonces vamos a separar las cosas. Una cosa es Israel como pueblo de Dios. Otra cosa es el sistema anticristiano que vendrá a partir del momento que la iglesia se vaya. Y otra cosa es el creyente que por alguna circunstancia llega a pecar. Son tres cosas totalmente diferentes. Entonces, para el hijo de perdición no hay salida, porque es la manifestación de Satanás en carne. Para el pueblo de Israel solo había una salida y era su conversión. Y ellos no lo hicieron. Léalo en San Juan capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y cuando se habla del creyente del tiempo de hoy, simplemente se habla de la oveja que se extravió, a la cual hay que buscar, hay que restaurar, hay que sanar. Usted la encuentra en Gálatas capítulo 6. Hermano, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también salgas tentado. Léalo en Santiago capítulo 5, verso 20. Hermanos, si algún hermano se hubiere apartado y alguno le hace volver del error a su camino, salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. Entonces aquí lo que se debe tener en cuenta es que si un cristiano se aparta y peca, tiene una gran oportunidad, según dice Juan en su capítulo 2. Hijitos de la primera carta, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si el creyente llega a pecar, no se deje condenar. Tiene un abogado. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros. Ezequiel capítulo 18. Usted puede leerse ese capítulo y encuentra un análisis muy interesante al respecto, que podemos contextualizarlo al tiempo de hoy. Allí se refería a la condición del pueblo de Israel, diciendo que si un israelita se apartaba de los principios que él conocía, éste podía morir a causa de su pecado. Pero, ojo, si éste hace una reflexión y dice he pecado y se arrepiente, la Biblia dice que los pecados pasados no le serán tenidos en cuenta. Por la justicia que haga, por ella vivirá. Amén. Pastor, ¿es verdad que hoy hay nuevas reglas en la iglesia que el pastor no puede vivir en el lugar donde predica porque es molesto? Quisiera saber. Eso no son normas ni reglas, sino que pues los pastores son autónomos de decidir dónde vive. El que vive en la iglesia no lo hace más santo, y el que no viva en la iglesia no lo hace más pecador. Son situaciones que la organización no
tiene demarcadas diciendo tiene que hacerlo o no puede hacerlo. Eso es opcional. Lo que sí ha dejado claro la iglesia a través de sus reglamentaciones, que si en Kennedy hay una casa pastoral, es para que el pastor viva. Pero si el pastor no quiere vivir ahí, entonces él puede vivir donde quiera. Pero la iglesia no pagará su arriendo. Porque hay casa pastoral. Porque hay casa pastoral. Exacto, sí. Pero si en la iglesia no hay casa pastoral, pues es obvio que el pastor por regla no podrá estar ahí. Entonces la iglesia subsidiará el arriendo del pastor. Pero si en la iglesia hay casa pastoral, el pastor debe de vivir ahí. En caso de que no quiera vivir ahí, la iglesia a nivel nacional no lo obliga. Pero el pastor no puede exigirle a la iglesia que le sufrague los costos Amén. del arriendo. Amén. Amén, pastor. Dice un oyente, ¿qué diferencia hay entre la primera y la segunda muerte de los impíos? Pues que la primera está relacionada con la muerte física, la segunda con la muerte eterna. Por eso es que el escritor consagrado dice, bienaventurado el que tiene parte en la primera resurrección, porque la segunda muerte no tendrá potestad sobre él. Está diciendo algo muy interesante, que hay dos resurrecciones. Y la primera es la manera como Dios bendice y premia a quienes obedecieron a su palabra, garantizándoles de una vez por todas el evitar el juicio que define la eternidad. ¿Ya? Pero las personas que se mueren sin Cristo, ellos sí participarán de la segunda resurrección y serán juzgados, según dice Apocalipsis, en su capítulo 20. Entonces allí ya sí existe la posibilidad de que la segunda muerte tenga potestad sobre ellos. Porque si no fueron salvos por gracia, imagínese usted, ¿podrán ser salvos por buenas personas? Amén. Pastor, es tan amable y me explica el verso 22 del capítulo 3 de Génesis, que dice, y dijo Jehová a Dios, he aquí al hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esa pregunta ya la resolvimos en el programa pasado. ¿Sí? Sí, esa pregunta ya se resolvió en el programa pasado. Porque inclusive hacían un anexo. ¿Qué era el árbol de la vida, no? ¿Recuerdas? Sí, señor. Esos ya La volvieron a hacer. la volvieron a hacer. No sé entonces en qué sentido quiere hacerlo. Si pronto se no. refiere al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal, o se refiere a las pluralidades de Dios, Amén. o las pluralidades que aparecen en la Biblia. Entonces vamos a tratar como de ayudar ahí para dejar claro. Amén. Los plurales en la Biblia es muy importante que las personas los comprendan desde el punto de vista en el tiempo que se escribió el Génesis. ¿Ya? Recuerde que Génesis se escribió cerca de... El Génesis fue escrito como en el 2600 años después del Génesis. ¿Sí? Uno mira en la historia y el Génesis se escribe de la misma manera que se escribió el Apocalipsis. La única diferencia que hay es que el Génesis es de manera retroactiva, Apocalipsis de manera futura. O sea, el Dios que iluminó a Juan para escribir el Apocalipsis fue el mismo Dios que iluminó a Moisés para escribir los eventos del Génesis. Espero que eso quede claro. Entonces, para el momento que se da el Génesis como escrito, ya habían cualquier cantidad de civilizaciones, de creencias. Pues ya existían los griegos que tenían más de 30.000 dioses.
Entonces la mejor manera de entender los plurales es observando casi siempre el texto que sigue del plural. Si usted mira bien, en Génesis capítulo 1, verso 26, dijo Dios, hagamos, es un plural, refiriéndose al término Elohim, que tenía que ver con generales o con órdenes sacerdotales, y que el escritor acude a esa figura para luego concluir en el verso 27 que no fue un conjunto de dioses que creó al hombre, sino que el verso 27 se lo define como un singular, y creó Dios al hombre. ¿Ya? El mismo doctor Escoffier en una de sus notas marginales dice que el término hagamos es un plural en su pronunciación, pero es un singular en su contenido, haciendo alusión que Dios es múltiple en oficios, pero auténtico y único, soberano en decisiones. Amén. Si esa es la inquietud de la persona con respecto a los plurales. Si es con relación al árbol de la vida y al árbol de la ciencia del bien y del mal, que lo explicamos en el programa pasado, es bueno que la persona comprenda que son figuras que aparecen en la Biblia para mostrar el bien y el mal. Y que si lo trajésemos al contexto actual, pudiéramos decir que el árbol de la vida es Jesús y que el árbol de la ciencia del bien y del mal está consignado en el libertinaje que el hombre ha tomado para satisfacer sus propias pasiones. Amén. Pastor, un oyente nos dice, ¿por qué en la iglesia pentecostal no usan accesorios como aretes? Si esto, dice nuestro oyente, no afecta a la salvación. Gracias. Bíblicamente, uno encuentra que fue condenado por Dios a través del profeta para las hijas de Sión, según el capítulo 3 del libro del profeta Isaías, verso 16 en adelante. ¿Ya? Ahora, para el Nuevo Testamento, uno encuentra en las Escrituras cómo deben de ataviarse en las mujeres cristianas. Y cuando una persona acude a tantas vanidades, no solamente está exteriorizando lo que hay en el corazón. La Biblia lo prohíbe en primera de Pedro. Claro, leamos lo que dice en la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 3 y 4. Lea, Dice, hermana Mercedes. vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Ahí tiene. Porque así se ataviaban en aquel tiempo, en otro tiempo, Las santas mujeres que esperaban en Dios, en Dios. estando sujetas a sus maridos. Amén. Ahí encuentra usted entonces el por qué no los atavíos externos o los accesorios que utilizan las mujeres que no conocen a Dios. Alguien dice, no, es que Dios no mira lo externo. Claro, Siempre es la- Dios no mira lo externo, Dios mira el corazón. Pero por fuera se ve lo De que la da. abundancia del corazón, Claro. sale la boca. Entonces, la mejor manera de conocer cómo es una persona internamente es mirando su condición externa. Si usted va a comprar una casa y la ve deteriorada por fuera, ¿qué pensará usted de cómo está por dentro? Si usted va a una frutería y ve una manzana enjuta, ruñida, ¿usted la compraría pensando que está muy buena por dentro? Bueno, así también dijo Jesús. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Porque lo que se exterioriza es lo que el hombre es internamente. Pastor, hay una pregunta muy, me parece importante acá. Dice, si una señorita se casa por lo civil,
¿Puede tener relaciones sexuales con su novio antes de la ceremonia en la iglesia? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Si una novia, aclaro, esto ya es un punto de vista personal. La iglesia en su reglamentación no tiene en su reglamento interno un artículo que diga tiene que hacer así o tiene que ser así. Porque se supone que quienes aspiran al santo matrimonio como un evento social que busca a través de dicho evento hacer notoria la pureza y la limpieza que se tiene en la vida de la niña cristiana, pues se supone que no habría necesidad de hablar de eso. Por eso digo que la iglesia, hasta donde yo conozco, no ha fijado una postura al respecto. Pero hablo desde mi visión, como una persona que también ha recibido el Espíritu Santo de Dios. Si una joven piensa casarse porque cree que el matrimonio es sagrado y que además quiere su ceremonia en la iglesia, ella y el novio deben de esperar hasta el día de la ceremonia para que así pues tenga sentido dicha ceremonia. Porque con respecto al matrimonio, desde el día que se casó por lo civil están casados. Exacto. Ellos pueden irse a la luna de miel y hacer su vida. Porque hay hermanos que se casan por lo civil y ya, y están casados. Claro, y están casados ante Dios y ante la ley. Ya. Entonces, si la persona quiere hacer pública su expresión de pureza, lo mejor es que se espere hasta la ceremonia y que ambos tengan el control, la madurez y sobre todo transmitir a la sociedad que en Cristo todavía hay niñas vírgenes, que en el mundo no es común, pero que entre los cristianos es común que hayan hombres vírgenes que lleguen al matrimonio como mujeres vírgenes que llegan al matrimonio. Amén. Pastor, un oyente nos pregunta, nos dice, ¿qué pasó con los resucitados o los que resucitaron cuando el Señor murió en la cruz? Bueno, la Biblia dice que si ellos resucitaron y aparecieron en sus casas, lo lógico es que ellos volvieron a morir, incluyendo el caso de Lázaro, incluyendo el caso del hijo de la viuda de Naín, incluyendo el caso de Eutico que se cayó en el estadio mientras escuchaba a Pablo, porque está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Amén. No hay nadie que se haya sido resucitado y esté por ahí. Todos tuvieron que volver a morir, porque esa es una ley. Amén. ¿Cómo les parece? Pastor, que el tiempo se nos fue, pero la vamos a ver si última. podemos otra preguntita. Desde Chile nos escriben y dice una persona, estoy confundido. Me hace el favor y me explica, por favor, pastor. Escuché una prédica de una persona que fue travesti y se convirtió al evangelio y ahora es un predicador. Y él dice que los gays no tienen demonios. ¿Qué me puedes decir, pastor? Le voy a leer lo que dice la Biblia en dos aspectos. Uno, ¿por qué se llega allá? Y dos, ¿cuál es la medicina? Mire lo que dice la Biblia al respecto. Al hacer este comentario que es netamente bíblico, no busco estigmatizar, porque la elección sexual del individuo es potestativa de él. Es el gusto que él tiene. Y nosotros como cristianos lo respetamos, pero no lo compartimos. Como sé que cualquier persona respeta que alguien sea homicida, pero no comparte dicho comportamiento. Respeta que alguien le dé por ir a robar, pero no comparte sus malas acciones del que roba. Así la iglesia
respeta todas las decisiones de los seres humanos, eso sí generándoles conciencia que cada acción trae consecuencias. Entonces, ¿por qué se llega a ese estado? Mire lo que dice la Biblia. Porque la ira de Dios, capítulo 1, verso 18 de la carta a los Romanos, y voy a darme el placer de leer todo este pasaje. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Esto llevó a que Dios los entregase a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, al cual es bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, de maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores y detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Cero argumento del pastor. Es lo que la Biblia dice. Amén. ¿Por qué llega una persona allá? Ahora, ¿cuál es la medicina? Primera de Corintios capítulo 6. Leámosla. Ahí está. Amén. Porque aquí la idea es que las personas pues se lleven la información completa. ¿No les parece? A ver, leamos. Perdón, es segunda. Primera, estaba leyendo en la segunda. Por eso era que estaba ahí mal ubicado. Mire lo que dice, capítulo 6, verso 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero ¿cuál era la medicina? Cristo. Lea el verso 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas son Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna de ellas. Entonces, aquí el pecado de homosexualismo, de lesbianismo, de esa cantidad de apariciones de géneros a causa del desconocimiento de lo que Dios enseña, son pecado, como hurtar, como quitarle la vida a otro, como acostarse con la mujer del vecino. Pero igual, también tienen una salida. Amén. Se llama Jesucristo. Amén. Sea travesti, sea lo que sea. Usted tiene una gran oportunidad en Dios. Jesucristo vino a buscar y a salvar Amén. Lo que se había perdido.
Y entre todos ellos están todos aquellos que dejando el uso natural se han ido en contravía. ¿Por qué? No lo sé. Lo que sí sé es lo que la Biblia dice. No tuvieron en cuenta a Dios. Pero si hoy tienen en cuenta a Dios, aquellos como los otros alcanzarán de Dios misericordia. Desafortunadamente el tiempo se nos fue, hermana Mercedes.